En Radio Sur de Los Ángeles, como buen día viernes, estamos con el profesor predilecto, Alejandro González. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, mi querido Hassan. Hola a todos No quienes nos faltaba están más. escuchando, quienes nos van a ver también en las distintas También, plataformas. totalmente. Feliz, contento, extraordinario. Sí, extraordinariamente extraordinario. Hoy día se cumplen los 99 años ¿Ya? del Club Social y Deportivo Colo Colo. Y eso es motivo más que suficiente para que todo el pueblo albo amanezca con una ¿Ya? sonrisa en los labios y, Con la marraqueta, con todas esas cosas. Ya. claro, sí, la Mire. marraqueta más crujiente y ¿Y el cómo café les más ha... rico. Ya. Oiga, ¿y cómo les ha ido con el entrenador? ¿Cómo les ha ido con Mira, se el... está firmando el tema. ¿Cómo les ha ido con el ranking Creo, ese? creo que es un error estar peleando la Libertadores y el torneo nacional. Creo que deberían concentrarse en el torneo nacional. Me van a odiar gran parte de los colocolinos por lo que acabo Ya, de decir, pero hay que ser claro. realistas. No realistas de ¿Realista partidario de los o Reyes, sino patriota de...? Ya, ya. claro, sino realistas por lo real, dijo. Pero no es de eso lo que vengo a hablar hoy día. No, no. Ah. No. Lo que Hasta pasa ahí es el comentario deportivo. hasta ahí, sí, el Zoom deportivo dijo. No, vamos a hablar de, siguiendo el hilo cronológico que hemos estado llevando esta semana, que hablamos de la batalla de Maipú, la Patria Nueva, que hablamos de la conquista de Chiloé. El 17 de abril, que pasó hace un 17 de par abril, de sí, días, sí. Nada, no confundí con el 27. no, Sí, 17, 17. eh, se produce en 1830 en Chile la batalla del Ircay. Como que se le da poca relevancia hoy en día a las fechas Sí, históricas totalmente de relativas acuerdo. al nacimiento de nuestro país, a sus fechas más importantes. Ya como que el 5 de abril, por ejemplo, como que pasa Pasa piola. desapercibido. Falta que no le demos pelota el 21 de mayo y así Claro, vamos. pero el 17 de abril se conmemora, como dijimos, la batalla del Ircay. 17 de abril de 1830. Lircay, muy bien. Quedamos en 1826 con la incorporación de Chiloé De Chiloé. al territorio nacional. ¿Y Ujú. cuál es la relevancia del IRCAI? Que marca el fin del periodo que se conoce como Organización de la República y que otros historiadores un Ujú. poco más ortodoxos llaman la anarquía, con todas sus letras. Ah, También hay discusión sobre cuánto es el periodo, porque hay algunos que dicen que partiría en 1823 con la abdicación de Bernardo Higgins y otros que hablan que es con mm, la incorporación de Chiloé y con la posterior renuncia al cargo de director supremo de Ramón Freire. Pero lo que todos los historiadores concuerdan es que este periodo termina en 1830, el 17 de abril. ¿Y por qué es relevante? Porque los inicios de la República fueron súper revueltos, súper convulsos. De hecho, hacia 1828, por ejemplo, estamos hablando de la existencia de más o menos unos 9 grupos, bandos, no se puede hablar de partidos políticos, son bandos políticos, algunos arraigados en el pasado, otros que surgen en el momento, los pelucones, que tradicionalmente son los mm, conservadores, pero en realidad los pelucones eran los pelucones aristocráticos, y los pelucones doctrinarios, ¿cuál era la gran diferencia? La injerencia de la iglesia. Los pelucones doctrinarios eran católicos, mm, pero creían ya en la separación de la iglesia y del Estado. ya. En cambio, los pelucones aristocráticos no, ellos querían que la iglesia fuera parte fundamental del engranaje político de la República. Al otro lado, los Ok. liberales eran los liberales y los pipiolos. Sí. Comúnmente se hace la simplificación de los términos. Se asume que todos los conservadores eran pelucones y todos los liberales eran pipiolos. Y no es así. De hecho, Ah, dentro de los liberales existe grupo liberal aristócrata que son un grupo muy selecto de prohombres, próceres, Francisco Antonio Pinto, Auter Izaguirre y otros más, que la gran diferencia que tienen con los pelucones es el tema también de la iglesia. mm, Y en su mayoría son adscritos por los primeros masones que hay en Chile. De ujú. ahí se diría, de hecho, de alguna manera, su heredero termina siendo el Partido Radical más adelante, frente a los liberales populacheros, que eran ya más demócratas, si se quiere, Ya. que ahí destaca Carlos Rodríguez, hermano Manuel Rodríguez, eh, y el grupo de los pipiolos, que en realidad eran liberales, pero de escasa figuración, excepto un par como Francisco Ramón Vicuña, abuelo de Benjamín Vicuña Maquena, eh, pero que les decían pipiolos porque en su mayoría eran personas del medio pelo nomás. Entonces, cuando iban a los cafés donde se juntaban los políticos, que eran más o menos carones, comúnmente fiaban. Entonces decían que Ah, andaban como los pollitos piando. Por eso pusieron los pipiolos, que es un término que sería de Argentina. Y lo de pelucones, los conservadores, es por las pelucas que usaban los españoles en la época de la ujú, colonia, en el fondo ujú. representando que era en el pasado. Pero a la vez surgen grupos en el periodo.
Uno es el grupo de los o'higginistas. El grupo de los carrerinos ya desaparece políticamente en este periodo y se mezcla en los otros. El grupo o'higginista, que son los que ven que toda la única forma de solucionar el problema del desorden es traer de vuelta a Bernardo O'Higgins, que en este momento está en Perú exiliado. José Joaquín Prieto, Rodríguez Aldea, que fue ministro, el círculo de hierro de Bernardo O'Higgins. Que vuelva al Tata, querido. Que una cosa así, como decían que vuelva al Tata, es lo mismo. Entiendo. Otro grupo son la pandilla. Ya. No Don Gato y su pandilla. Ya. Pero la pandilla, que es un grupo también vinculado a los liberales, que ¿cómo es que se llama? Que en realidad son operadores políticos que se dedican a tratar de apernarse en los hilos del Estado para manejar el fondo del poder a su arbitrio sin mayor cariz ideológico. No ha cambiado mucho eso. No, hay cosas, tú sabes, que persisten en el tiempo. Hay partidos así. Los federalistas, que también tienen un fugaz paso, dirigidos principalmente por José Miguel Infante, que hablan de que si nosotros copiamos la Constitución de Estados Unidos, así como por arte de magia, nos transformamos en una potencia. Claro, sí, con eso. No alcanzamos a tener una Constitución federal. Hubo unas leyes federales que duraron menos que un candy y volvimos a ser un gobierno unitario en 2 tiempos. Mira. Y el último grupo, el noveno de toda esta lista, es el grupo de los estanqueros. Y es el grupo que políticamente hablando es el mejor organizado. Ah, mira. Sus principales líderes son Diego José Benavente y Manuel José Gandarilla. Ya. Pero destaca, de la nada aparece un personaje gravitante en la política nacional, que es Diego Portales. Diego Portales adscribe al estanquero. ¿Y por qué los estanqueros se llaman así? Manuel Rengifo también, el organizador de la senda chilena. ¿Del estanco? Por el estanco del tabaco. En 1822, Portales, y con su socio que era José Manuel Sea, se ganan una licitación para tener el estanco, en el fondo el monopolio, del tabaco, del té, de los naipes y de otros productos. Pero el Estado no los ayuda, en el fondo, con el compromiso de que de las ganancias que generaran ellos, tenían que pagar las cuotas de la deuda externa, digamos, del empréstito en Londres del gobierno de O'Higgins de 1 millón de libras esterlinas de la época. Pero resulta que ¿cómo es que se llama? El gobierno no los ayuda a mantener el monopolio, simplemente lo dejan ser nomás a los contrabandistas y obviamente el monopolio fracasa. Claro. Y empiezan los liberales, sobre todo, a apuntar con el dedo a Portales, de que él no hizo funcionar el estanco. Y ahí Portales dice, el problema no fue el estanco, es el desorden. Acá da lo mismo si el gobierno es liberal o conservador, da lo mismo quien gobierne. Lo importante es el orden. Y alrededor de la figura de Portales, estos mismos líderes son, comillas, sobrepasados por Diego Portales, y se empieza a formar una especie de Estado Mayor dentro de la política, con las cabezas brillantes del momento. Las grandes mentes políticas del momento en su mayoría son estanqueros. Muchos de los antiguos carrerinos, por ejemplo, como Diego José Benavente y Gandarilla, se integran al grupo de los estanqueros. Y viene un periodo donde los gobiernos duran unos cuantos meses, no hay una estabilidad política. Las alianzas políticas también pasan de un lado para el otro, grupos que de repente los federalistas, que eran medios liberales, terminan aliados con los o'higginistas, que se supone que no se podían ver, para derrocar a los liberales aristócratas. O sea, hay todo un revuelo, se sucede en gobierno, los pronunciamientos militares son la orden del día. Pero llegamos a 1829 con Francisco Antonio Pinto, el papá de Aníbal Pinto, como presidente de la República. ¿Y por qué llegamos a esta fecha? Porque él había renunciado, pero Francisco Antonio Pinto en un momento dice, me largo, se acabó, me voy. Eso, me aburrí. Me aburrí. Pero no había otra figura que aglutinara a los sectores políticos detrás del proyecto de ¿cómo se llama?, de establecimiento de una república. Y así a la maleta llaman a Freire, que Freire lo obliga en el fondo como a tomar el mando, porque Freire, a pesar de que había renunciado, seguía siendo una figura gravitante y era el comandante en jefe del ejército. Ah, bueno, no era tan... No es menor. Claro. Y resulta que entre todas idas y vueltas, llaman a nuevas elecciones, vuelven a presentar de candidato los liberales a Francisco Antonio Pinto, pero se produce un tema complicado. Comprenderás que las elecciones eran con electores, o sea, unos cuantos viejos votaban nomás por quiénes eran los presidentes, quiénes no, los notables, como ellos decían en esa época. Notables. Y resulta que Francisco Antonio Pinto gana indiscutiblemente la elección con 122 votos.
imagínate. Así como el colegio electoral en Estados Unidos, una cosa así. Y el segundo lugar lo saca Francisco Ruiz Tagle, que pertenece a los pelucones, pero es medio cercano a los liberales aristócratas, con 98 votos. El tercer lugar lo saca Joaquín Prieto por los o'higuinistas con 61 votos. Y el cuarto lugar lo saca Joaquín Vicuña, hermano de Francisco Ramón Vicuña, tío abuelo de Benjamín Vicuña Maquena, con 48 votos. Mich. Y de alguna u otra manera la elección se ve amañada. Ah, Porque dice la Constitución de 1828, que era la vigente, que de alguna manera, de entre las mayorías, tiene que elegirse a presidente y vicepresidente. En este tiempo existía el cargo de vicepresidente de la República. Nadie discute que Pinto es el presidente. Pero de acuerdo a eso, la vicepresidencia debiese corresponderle a Francisco Ruiz Tagle, que era el segundo. al segundo más votado. Pero, como dice, de entre las mayorías, Ya. consideraron que los 5 primeros eran mayoría y el Congreso elige como vicepresidente a Joaquín Vicuña, que era el cuarto, y queda la tole tole. Para un lado se cargan los o'higuinistas, con Prieto, una parte de los pelucones y los estanqueros. Porque los estanqueros estallan porque dicen esto es parte del desorden y vamos a seguir en la misma funcia. No tenemos nada contra el presidente Pinto, pero acá el tema ya se desbandó. Y al otro lado, todos los grupos liberales, a pesar de que no quieren a Pinto, sobre todo los populacheros y los pipiolos, porque lo encuentran muy cuico, se terminan cuadrando con él con tal de que no sean los estanqueros los que tomen el poder. Mira. Y entre unas y otras, el ejército de alguna manera se mantiene leal, los pocos batallones, estamos hablando de ejército, así como por decir un nombre, porque eran 3 batallones nomás que tenía de línea el ejército de Chile de infantería, bueno. Y la infantería se cuadra con Freire, o sea, con Pinto, y Freire asume el mando, y la caballería se cuadra con Prieto. Prieto se declara que era intendente de Concepción, se declara en rebeldía y levanta el Ejército Libertador. Mira. Como el Libertador 2. Mire. Con sus sobrinos, destacados militares, José María de la Cruz y Manuel Bulne, y con la caballería del Ejército de Chile, más algunos batallones de milicianos que reclutan, se van para el norte. Se produce un enfrentamiento en diciembre de 1829 en Ochagavía. Freire no estaba presente porque de alguna manera Freire trata de mantenerse al margen todavía, a pesar de que asume el mando, pero quiere unificar todo, solucionar el tema, y asume el general Lastra, Francisco de la Lastra, que fue el primer director supremo de Chile en la Patria Vieja, primero que todo el cargo, digamos, pero que no había combatido jamás en su vida, o sea, no había ascendido por antigüedades nomás. Claro, pero no porque tuviera experiencia en batallas. Y se produce la batalla de Ochagavía. Las unidades liberales, que son las mismas unidades que participan en la conquista de Chiloé, el batallón Pudeto de Vic Tupper, el batallón de Rondizoni, el batallón de Bochef, son liberales y pelean por sí solos, o sea, el comando de la Lastra no lo pescan. Y la batalla termina en tabla, o sea, termina en un empate técnico, se firma un tratado, se firma un armisticio y dicen, vamos a hacer una junta de gobierno dirigida por Freire. Nos estamos matando entre nosotros. Exacto, claro. Y vamos a llamar a elecciones. Pero también entran principalmente pelucones. Freire y unos cuantos pelucones, José Tomás Ovalle, Juan Agustín Alcalde y otros más. Pero de repente estos liberales, más ultrones, como Rondizoni, como Vic Tupper, como Bochef, que más encima eran los comandantes de las tropas, dicen, no vamos a acatar la junta porque la junta, detrás de la junta, está Diego Portales. Mira. Y con Portales ni a misa. Uy. Y se transforman, el ejército gobernista liberal, ahora se transforma en el ejército revolucionario. Ándate. Y el ejército revolucionario de Prieto se transforma en el ejército gobernista. Se dan una serie de escaramuzas, pero llegamos al Lircay. Lircay cerca de Talca, donde se juntan estos dos ejércitos. Se fueron engrosando tropas. Del norte vino Benjamín Biel con caballería liberal a sumarse a los ejércitos de Prieto. Del sur habían salido infantes también a apoyar sumarse Biel al ejército de Freire. ¿Te y del sur. eso hoy en día? Así como que unas partes del ejército están de acuerdo con uno y otra parte del ejército con otro. En el siglo XIX todas las guerras civiles fueron de la misma manera, excepto la 91, donde la mayoría del ejército está con Balmaceda, pero la mayoría de la armada está con los revolucionarios, con el Congreso. Pero en general se daba así, o sea, dependiendo de las simpatías del comandante del batallón, era para dónde se inclinaban las tropas y se generaron guerras con
altos saldos de muerte. Lo que pasa es que la historia de Chile lamentablemente siempre ha ocultado las cifras en el siglo XIX. Se ocultan las cifras de los combates. Cuando uno analiza los estudios es muy difícil hacerlo porque los partes de guerra siempre las maquillan. Mira, pero están. Pero están. No los han destruido por lo menos. El IRCAI, claro, no están destruidos los documentos. En el caso del IRCAI, la mortandad fue yegua. La virulencia del proceso, la virulencia de los periodistas, del periodismo político, sí, con diarios como El Hambriento, que pertenecía a los estanqueros, y El Canalla, que pertenecía a los pipiolos, y se hacían pebre uno con otro. Entonces, la población recibía esa información. Mira. La población informada, digamos. Claro. Pero iba por chorreo hacia la población no informada. Entonces, por ejemplo, en el ejército conservador se extendió de que los oficiales extranjeros, como Victuper, Bochev, Biel, Rondizoni, eran los grandes responsables de la fragmentación del país. Por el otro lado, a los liberales le decían que todo era culpa de Portales, por lo tanto, hay que evitar, como sea, Portales del diablo, hay que evitar que Portales llegue al poder. Y eso generó una batalla muy sangrienta, donde murieron gran parte de los oficiales, de hecho, sobre todo los oficiales liberales. A Victuper lo destrozaron a sablazo, a Roberto Bell, que era un oficial de Marina también, Francisco Elizalde, héroe de la Independencia, atravesado a balazo en una trinchera. Se calcula que el total de tropas que combaten son alrededor de 4.000 hombres. 1.700 por un lado, 2.300 por el otro aproximadamente. Pero la virulencia con la que combaten es impactante. Y más o menos una estimación de cuántos murieron. O sea, es que de acuerdo a las cifras se calcula que los liberales perdieron alrededor de 700 hombres, o sea, más o menos un 40% del ejército liberal. Mira. Pero las partes no dicen eso. Se calcula al ojo. Y en el caso de los conservadores sale un 30% de los 2.300, o sea, más o menos unos 400 hombres, o sea, 400, 500 hombres. Más de 1.000 muertos en un combate de un par de horas. Mira. No. Y con esto termina, de alguna manera, porque obviamente ganan los conservadores, gana Portales en el fondo. Y Prieto. Prieto se transforma en héroe militar y obviamente nadie discute que el presidente en las próximas elecciones tiene que ser candidato Prieto. Pero aparece también gente que dice, ¿y si el presidente es Portales? Y Portales se manda una de tus tantas frases para el bronce, donde dice, ¿y quieren que yo cambie la Zamacueca por la presidencia? Ni cagando. Oh, por favor. Y así, tal cual, textual. Por ningún motivo. Por ningún motivo, digamos. No estoy citando a Diego Portales. Claro. Sí, lo meten igual como vicepresidente de la República. Portales asume, después de la elección del 31, como vicepresidente, pero él mismo viene la redacción de la Constitución del 33, de 1833, con Gandarilla, Fenavente, Portales, los estanqueros en el fondo, las cabezas pensantes políticas del momento se juntan a redactar esta Constitución y Portales exige que se elimine el cargo de vicepresidente de la República. Mira. Y así él se libraba, según él. Ya. Porque Prieto lo agarró y lo nombró ministro de Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Guerra. Casi el único ministerio que no lo entregó fue Hacienda, que se lo entregan a Manuel Rengifo, y que logra ordenar la economía nacional, poder normalizar el pago de la deuda externa y de a poco ir levantando económicamente. Chile tiene un auge económico en la mitad del siglo XIX muy potente, que decae después por conflictos y todo, después vienen los problemas limítrofes y la guerra del Pacífico, que también genera un declive y después un alza con el salitre. Pero institucionalmente la República como la conocemos hoy día en gran parte nace en este periodo. La batalla del IRCAI, su importancia radica en que nos permitió, obviando los muertos y todo, organizar la República antes que el resto de los países latinoamericanos. Argentina, como la conocemos hoy día, no se organiza hasta 1862, 30 años después. Y a algunos países como Bolivia, como Perú, les costó hasta el siglo XX organizarse políticamente. Y Chile eso le permitió tener una ventaja también en términos económicos, en términos de desarrollo, que hasta hace unos años atrás se graficaba, se reía de alguna manera, pero y también nos ha permitido ser herederos de una tradición. Es muy raro que en Chile se quiebre la institucionalidad. O sea, yo creo que el gran quiebre en la institucionalidad es el año 73, pero si tú miras la historia de Chile, sí hubo golpes, derrocamientos de presidente y todo, pero así toda la institucionalidad se mantenía de alguna manera pareja. Y después del 73 no hemos vuelto a tener, a pesar de lo que pudo haber sido octubre del 2019 y todo, no hubo un quiebre en la institucionalidad. Entonces, de alguna manera, la institucionalidad política de Chile radica en el resultado
de la batalla del Ircay que se conmemoró el 17 de abril. 17 de abril de 1830. Súper. Mira qué interesante. Así que todos ahí a repasar, pueden ir a buscar los antecedentes para que repasen esto que está muy Si interesante. quieren, por ejemplo, los datos, si quieren, así como Bibliografía, más, por bibliografía, la historia general de Chile de Barros Arana. Ujú. Está muy completo los datos, a los que les gusta. La historia de Encina, de Francisco Encina, no la Encina y Casteo. Porque Leopoldo Casteo con Francisco Encina lo que hicieron fue como una revisión de la historia de Francisco Encina, pero obviamente la resumieron, lo hicieron más didáctica. Pero los detalles en la historia de Encina, del periodo, y tiene mucha anécdota, cuenta muchas Mira. cosas. Por ejemplo, en una de las elecciones de esta, las elecciones duraban varios días. Y cuentan que en la mesa en Santiago, la mesa de la catedral, perdón, la mesa que estaba en el Cabildo de Santiago, donde hoy está la municipalidad, en la noche se habían quedado los apoderados de las distintas listas Claro. cuidando las urnas Sí. en el salón donde estaban. Y por una ventana que quedó abierta, se infiltra Cayetano O'Ryan, que era descendiente de británico, pero fanático pipiolo, Ya. y se mete por detrásito Y de la urna, desliza. calladito, y con una cortapluma empieza a meter fotos. Mira. Y después, tan callado como entró, salió y nadie lo cachó. Esto se supo porque el mismo Cayetano O'Ryan lo confesó. Lo contó años después, cuando José Sapiola escribe Recuerdos de 30 años. También en ese libro está muy bien detallado todo este periodo. Y conversó con don Cayetano O'Ryan. Y Cayetano O'Ryan le cuenta de la anécdota de Muy los votos que metieron mira. los pipiolos en la mesa en el Cabildo de Santiago. Mira, ¿qué te parece? Así que, hagamos elecciones de 2 días nomás. sí, quieren hacer elecciones de 2 días Sí, hoy día. espérate nomás. Sí, No está muy... No. mejor que no. Está escasamente depilado el porcino. Oiga, muchas gracias, No, por profesor favor, González. gracias a ti, mi querido Hassan. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Y de nuevo reitero el saludo al pueblo albo. Eso, bien. Nos vemos, que estén Chao. bien. Chao, chao.